Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros tenemos una nueva maquinista, Filka Mihalk. Seguro que lo he dicho mal, pero bienvenida, Filka. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, vamos a empezar un poco. ¿Puedes contarnos de dónde eres, a qué te dedicas? Bueno, un poquito de tu historia. Bueno, pues yo nací en Bosnia y Herzegovina, soy croata, como sabéis ahí viven tres etnias, croatas, serbios y bosnios, tres distintas religiones, católicos, ortodoxos y musulmanes, ¿no? Y yo soy de los entre 10 y 15% de croatas católicos que viven allí. Nací en Mostar, que está muy cerca de Medjugorje. Y ahora mismo, desde ya hace 14 años, trabajo en Medjugorje de traductora y de guía, acogiendo a los peregrinos, traduciendo en la parroquia pues, todo lo que haga falta, el español, ¿no? Desde el programa vespertino de oración, que incluye la misa, la adoración eucarística, las oraciones de sanación, acogiendo a los peregrinos, traduciendo libros a veces, todo lo que haga falta, testimonios en la radio allí, pues es una vida en realidad dedicada al 100% a la labor en la parroquia. ¿Puedes contarnos un poco en qué ambiente creciste, algo sobre tu familia, tu juventud? Yo nací en el 77, por lo cual todavía vivíamos en Yugoslavia, antigua Yugoslavia, que pues estábamos en el régimen comunista, ¿no? En aquella época, y yo de pequeña pues recuerdo los momentos pues cuando tú no podías expresar, o sea, una vida cuando no podías expresar tu fe fuera de la casa libremente. Iba al colegio público, porque todos los colegios eran públicos, y en el colegio, por supuesto, no teníamos allí las clases de religión, sino que las clases de religión las teníamos normalmente en las casas privadas de los feligreses. En cada barrio había una casa donde el feligrés o alquilaba su garaje o una habitación en su casa, o incluso en el jardín de su casa en verano teníamos las clases de religión. ¿Cómo llegas a esas clases? Quiero decir, ¿tu familia era católica? Yo nací en una familia donde papá estaba entonces en el Partido Comunista, pero cuando mamá era católica. Pero cuando nací yo, un poco después ellos se separaron y luego divorciaron, así que crecimos mi hermano y yo con mi mamá, y ella nos transmitió la fe. Pero ella, por el miedo un poco a la sociedad, pues al régimen, ¿no? No nos mandó a las clases de religión. Fui yo la que me enteré de las clases cuando tenía 7 años. Tenía una amiga que se llamaba María y que jugábamos siempre, pero los sábados ella desaparecía por la mañana, ¿no? Y yo iba a su casa y preguntaba a su mamá que dónde estaba, y ella me decía, María no está en casa, pero tú vuelve por la tarde, ella vuelve después, ¿no? Y yo por curiosidad un día le pregunto, digo, María, pero ¿a dónde has estado? Dice, te lo voy a decir, pero no se lo puedes contar a nadie. Digo, vale, pues... Y me dijo que estaba en las clases de religión, y yo estaba entusiasmada, ¿no? Y yo, ¿en serio? Pero ¿y qué aprendéis ahí? ¿Qué es lo que, lo que hacéis, no? Ella me lo contó y yo le dije que a mí me gustaría acompañarla un día, ¿no? Me dijo, ay, no sé, pues eso tienes que hablarlo con mi mamá, ¿no? Entonces hablo con su mamá, que era una señora muy piadosa, muy buena, ama de casa, y me dijo, sabiendo que mi papá estaba en el Partido Comunista, dijo, uy, bueno, pues háblalo con tu mamá, y si tu mamá permite, pues que me llame y yo te llevo. Y así sucedió. Se lo conté a mi mamá y me dijo mi mamá, bueno, pues te permito, pero no se lo cuentes a nadie que vas allí. Entonces le prometí que no iba a decírselo a nadie, ¿no? Así que ya en el segundo curso, ¿no? Ya me matriculo en las clases de religión, ¿no? Y me entusiasmé por ello. Y bueno, pues cuando
llega la guerra en Bosnia, que yo tenía 14 años, ya confirmada, ya la guerra llega a finales del octavo, a finales de la escuela primaria. Yo tuve que irme al campo de refugiados porque mi mamá era enfermera, así que no se pudo ir a la ciudad. Mi hermano ya tenía 19 años, le reclutaron, así que me mandan al campo de refugiados. ¿Y qué papel juega la fe, Dios, la Virgen, la religión que estabas aprendiendo? ¿Qué papel juega en tu vida en ese momento? En mi infancia, yo diría que yo siempre tenía muy cerca y muy presente a la Virgen. Estaba como muy consciente de su amor. Todavía yo no conocía mucho lo del amor del Padre, de Dios Padre, Jesús. Yo creo que, especialmente Dios Padre, yo creo que por mi situación, porque el amor de mamá lo tenía siempre. Entonces el amor de la Virgen para mí era muy fácil de comprender, ¿no? Por tanto estaba como muy cerca de la Virgen, yo diría que ella me mantenía siempre cerca de lo sagrado, ¿no? ¿Qué pasó después del campo de refugiados, de tu estancia allí? Vale, con 18 años tuve una beca para ir a España y para estudiar allí, aprender el idioma y luego estudiar, ¿no? Mi mamá me dijo, ¡ay, qué bien! A ti que te gusta tanto rezar, Dios, la Virgen, te vas a un país de fe, a un país pues, donde la gente es muy religiosa, donde pues, la gente ama a la Virgen, ¿no? Y llego a España y me encuentro con todo lo contrario. Por primera vez me encuentro con una sociedad donde hay que decir, yo fui a España con una beca que me concedió una ONG que era más bien socialista, ¿no? Entonces conocí ese círculo de gente, pero no solo eso, porque claro, yo buscaba la misa del domingo, ¿no? Yo buscaba una iglesia donde ir el domingo, ¿no? Pero con lo que me encontraba normalmente, no sé, o quizás iba a la iglesia equivocada, pero el domingo en una misa por la mañana que te encuentres con 5 abuelitas y tú, pues dices, ¿será verdad lo que me está diciendo esos jóvenes, ¿no? De mi edad, que la iglesia se está muriendo, que solo en mi país están, o sea, todavía como que somos anticuados y todavía estamos creyendo en Dios, ¿no? ¿Hubo un momento concreto, no sé, piensa, que te alejaste de Dios, quizás por los amigos, por el círculo en el que te movías, o simplemente te enfriaste? ¿Qué pasó? Yo me fui enfriando cuando fui abandonando los sacramentos. Cuando empecé a abandonar el frecuentar la Santa Misa el domingo, por ejemplo. ¿Cuándo empieza el verdadero alejamiento? Es cuando entra la soberbia. Cuando yo empecé a ganar mucho dinero. Entonces tienes una persona con 19 años, muy joven, no tienes autoridad de tus padres prácticamente, tienes mucho dinero y libertad. O sea, y fue entonces cuando yo empiezo a poner mi confianza y mi seguridad pues en las cosas del mundo, ¿no? Es lo típico, el típico el pecado del pueblo israelita de siempre, ¿no? O sea, de cuando estás bien, estás cómodo, pues te vuelves hacia los ídolos, ¿no? Y eso fue lo que me pasó a mí, poco a poco. Porque también cuando volví a Bosnia, no encontré a nadie. Claro, los amigos de antes ya desaparecieron todos, pues cada uno se fue a donde fuera, ¿no? Porque pasaron muchos años. Pero
con lo que me encontré pues eran amigos como, o sea, gente joven como yo, pues que o eran creyentes pues tradicionales, lo típico, ¿no? Pues la misa del domingo, o ni eso, sino la Navidad y la Pascua, o ni siquiera eso, pues eran los hijos de la gente que pertenecía al partido antes, ni siquiera estaban bautizados, ¿no? Pues me encuentro con ese ambiente y empiezas a salir mucho, empiezas a pues, llevar una vida típica de jóvenes que al principio pues te entusiasma, ¿no? Porque tienes, tienes fama entre los amigos, pues tienes tu pandilla, pues yo además tenía muy buen trabajo donde podía ganar mucho dinero, entonces tus viajes, tu ropa, tu maquillaje, pues todo lo que quisieran tener los jóvenes, ¿no? Y más, ¿no? Pero eso me apartó de Dios, ¿no? O sea, no tener amigos, porque siempre, por eso les digo a los jóvenes, si tienes al menos a un amigo de Dios, o sea, a una persona que te ayude a estar en comunión con Dios, cuídalo como el mayor tesoro. Mientras te estabas alejando de Dios, ¿te dabas cuenta? ¿Eras consciente de que alejándote de los sacramentos te estabas alejando de Dios? Y en algún momento, por ejemplo, al darte cuenta, ¿pediste ayuda a Dios para volver a Él? Yo era muy pequeña en la fe, entonces hoy si empezara a alejarme de los sacramentos, pues buscaría ayuda, ¿no? Pero yo primero no tenía dónde buscar la ayuda, segundo no conocía a nadie a mi alrededor, ninguna persona de fe realmente. Y era muy pequeña, o sea, tú no sabía que era muy peligroso saltarte las misas del domingo. No lo sabía entonces. O sea, hoy lo sé perfectamente, o sea, hoy lo sé, no solo la misa del domingo, sino que cuando tienes oportunidad de ir todos los días, pues saltártelo. No es que sea un peligro, porque hoy ya es una necesidad, ya es como que has madurado en la fe, has conocido a Cristo y cuando conoces su amor de esta forma es imposible resistirse, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco cómo volviste a la fe? En esa vida alejada de Dios, empecé después de un tiempo, pues, de la fama, ¿no? Y de la fama, digo que pues entre tus amigos, pues salir mucho, pues estar, conocer a todos, ¿no? Te conocen todos, pues lo típico de los 20, 21 años, 22 años, 23 años, ¿no? También pues tienes novio, pues tienes, pero son personas equivocadas, ¿no? Que no conocen amor, no conocen el verdadero amor, ¿no? Tú no lo conoces, ¿no? Entonces ahí no puede salir nada bueno, ¿no? Pero fue entonces cuando yo empiezo a caer, ¿no? Y cuando toco el fondo es cuando me deja un novio. Y claro, se te derrumba el mundo porque tú piensas que ese es el amor, ¿no? Pero en realidad ahí fue donde yo empecé a buscar algo más, ¿no? Empecé a recordar los momentos felices de mi infancia, ¿no? Que incluían la oración, la fe, recordaba a la Virgen, ¿no? Pero todavía mi orgullo no me permitía volver a la iglesia, ¿no? Entonces yo empecé a buscar en lugares equivocados. Y como es el maligno siempre te ofrece como 1000 oportunidades, ¿no? Y posibilidades. Y empecé a buscar e indagar en las filosofías orientales, ¿no? Así que eso fue lo que me confundió mucho más.
y con lo que acabé bastante mal, ¿no? Porque acabas confundido, acabas deprimido, porque entras por una puerta y te das cuenta que no está Dios, ¿no? Entras por otra, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que acabas con una religión a tu medida, ¿no? Un sincretismo total, ¿no? Pues coges de una cosa uno, de otra otro. Entonces, recuerdo que justo en ese periodo me llaman desde Medjugorje, de una agencia, para hacer traslados con los peregrinos, porque ellos llegan al aeropuerto de Sarajevo, Dubrovnik o Split, y de allí pues tienes que acompañarles hasta Medjugorje, pero ya ahí les dejas al guía local, ¿no? Al guía de la parroquia, al guía oficial, ¿no? Les hablaba de la historia de Bosnia y Herzegovina, de la cultura, y cuando terminaba el sacerdote solía decir, bueno, pues y ahora, hijita, pues si has terminado, pues nosotros rezaríamos el rosario, ¿no? Y yo, por las necesidades de trabajo, recuerdo que busqué un rosario en la casa de mi mamá y aprendí el Padre Nuestro, María y Gloria en español, pues solamente por las necesidades de trabajo. Para rezar porque estaba mal visto que yo les llevaba a Medjugorje y no rezaba con ellos, pues bueno. Lo aprendí y cuando yo dejaba el grupo, al guía local en Medjugorje, me quedaba ya, porque tenía que esperar al autobús para volver. En aquella época vivía en Dubrovnik estudiando turismo. Y recuerdo que fue en esos momentos, ¿no?, de espera de autobús, ¿no?, pues daba vueltas ahí alrededor de la iglesia, entraba en la iglesia, ¿no?, empecé a recordar mi infancia, ¿no?, de nuevo. Y ahí entra la Virgen de nuevo. ¿Y cómo volvió otra vez la Virgen a aparecer en tu vida? ¿Cómo se produce esta experiencia? Empiezo a sentir en Medjugorje, poco a poco, me empiezo a sentir como muy atraída a ese lugar. Yo conocía Medjugorje, lo conocí de pequeña, pero muy poco. Siempre me llamaba la atención por las apariciones, ¿no?, por la Virgen, pero no volví a Medjugorje todos esos años cuando estaba alejada de Dios. Y cuando volví, pues como que la Virgen me estaba esperando, ¿no? Estaba esperando ese momento y para no dejarme nunca más. Y empecé a sentir el amor de Dios, ahí, el amor de la Virgen primero, que luego poco a poco me fue llevando a Dios, ¿no? Y ese fue el clic, yo creo, que fue bastante rápido. Y empiezo a interesarme por la guía oficial de la parroquia, ¿no? Y yo cogí todos los libros, todo lo que hacía falta, pues fui a la preparación para el curso, etc. Y aprendí mucho ese año sobre los mensajes, cosas que yo no tenía ni idea, ¿no? Y como hablaban del ayuno y de la oración, y como yo cada vez más sentía la atracción por Medjugorje y por lo que, yendo con los grupos, ¿no?, en esos traslados, etc. De hecho, ellos me hablaban de Medjugorje, ¿no? Los mismos españoles que iban allí me hablaban de Medjugorje, ¿no? Y bueno, pues decido un día, le digo al Señor, digo, yo quiero que me devuelvas la fe, se lo decía al Señor, a la Virgen, principalmente, o sea, ella estaba siempre ahí, ¿no? Digo, yo quiero que me devuelvas la fe que yo tenía de niño, pero no sabía qué hacer, ¿no? Y dije, bueno, para que me escuches, yo voy a hacer una cosa. Como tú pides ayuno, yo no voy a ayunar solo los miércoles o los viernes, sino que voy a ayunar 40 días en esta próxima cuaresma, ¿no?, de 2004 justo. Y eso lo hice, Dios me dio la gracia para hacer eso y ayunar a base de pan y agua 40 días. Y fue una experiencia muy bonita, que después de esa experiencia ya no fui la misma persona. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué cambia en tu vida a partir de esto? Cambió todo. La forma de vestir, la forma de hablar, la forma o sea, de ver el mundo. Mi corazón cambió completamente, o sea, era como
me di cuenta de las personas a mi alrededor, ¿no? De la necesidad de mis hermanos. Ya no era solo yo y mis necesidades. Yo me acuerdo, yo no necesitaba ya decir nada, ¿no? Todo se veía en mi rostro, ¿no? Tuve la alegría, o sea, se fueron todos los miedos. Yo tenía antes miedo de caminar de noche sola hasta mi casa, ¿no? O sea, tenía que ir una amiga para acompañar, un amigo. Pues se fueron todos los miedos, ¿no? Era como un enamoramiento. Y lo único, ya desde esos primeros meses, ya no me interesaba nada más. Y entró en algún momento en ti la gracia de la confesión, porque, a ver, ayunando estos 40 días, imagino que empezarías a ir a misa diaria, a tomar conciencia un poco de cómo se desarrollaba esto. O sea, yo solamente empecé con el ayuno. Ni siquiera rezaba a diario cuando empecé con el ayuno. Pero el ayuno me llevó a la confesión, porque, no sé, pero empezó como una purificación y te das cuenta de todo lo que habías hecho, ¿no? De repente era como un examen de conciencia, ¿no? Fui a buscar un sacerdote allí en Medjugorje, me acuerdo yo tenía 26 años. Y creo, o sea, me acuerdo que para la penitencia me dijo 26 Ave Marías, ¿no? Rezas como un gran ramo de rosas para la Virgen, ¿no? Y fue en esa confesión donde llegan ciertas decisiones, ¿no? Pero no decisiones aquí, tanto como la comprensión a nivel de corazón, ¿no? Y tanto en la mente como del corazón, pero, por ejemplo, ahí decido vivir en castidad. Ahí decido, pues, ahí me explica el sacerdote que me dice, ¿sabes lo que es el pecado? Yo le miraba como que, dice, no veas nunca el pecado como algo, pues, ¿sabes? Como hoy cuando dices pecado a un joven, ¿no? Además a uno que no conoce a Cristo, ¿no? Pues es como algo de lo que habla la Iglesia para castigarte, ¿no? O sea, dice, el pecado es cuando tú te separas del amor de Dios, ¿no? Cuando tú de alguna forma traicionas el amor de Dios, ¿no? Cuando tú desprecias el amor de Dios, ¿no? Que te tiene. Entonces, eso es el pecado. Dice, no es como herir el corazón de Dios, ¿no? Nada más. No te va a castigar por eso. O sea, si tú te confiesas, pues si te arrepientes, ¿no? Pues no te va a castigar. Es más, o sea, se va a acercar con más amor y misericordia aún, ¿no? ¿Qué le dirías a un joven que te está viendo ahora mismo, que no conoce a la Virgen? ¿Qué podría hacer ese joven para poder acercarse a ella? ¿Tú qué le dirías? El amor de la madre es muy importante, ¿no? Yo he visto a los niños, tenemos en Medjugorje un orfanato, y he visto a los niños sin papá, y crecieron sin papá, y a los que crecieron sin mamá. Y los dos tienen heridas, pero son aún mayores los que no tienen mamá, que no han tenido mamá. Por eso, a cualquier joven que no conoce a la Virgen o que la niegue, o que niegue la existencia de la Virgen, de Dios, pues es como vivir como un huérfano, ¿no? Sin serlo. Imagínate, tú tienes papá y mamá, pero te has metido en la cabeza que eres un huérfano, ¿no? Te has cerrado a su amor, te has ido de casa, ¿no?
quizás no por tu propia voluntad, ¿no? Porque quizás no tuviste la oportunidad de conocerla, ¿no? Pero el que no la ha conocido, a la Virgen y su amor, y a través de ella a Dios, ¿no? Pues que no se cierre a todas esas pequeñas señales, ¿no? Que Dios le manda a través de las personas, ¿no? Y que la próxima vez que Dios le mande una persona así, que seguro mandará, que me acuerdo en mi época alejada y loca, que siempre mandaba a las personas, pero yo estaba cerrada, pues que la próxima vez que no se cierren, ¿no? Y que la escuchen y que se abran a la posibilidad de tener a esa mamá, ¿no? en el cielo, que no está solo en el cielo, que está siempre con nosotros. La Virgen Medjugorje dijo: siempre que penséis en mí, yo estoy presente, ¿no? Por eso no somos huérfanos. Filka, gracias, qué bueno tu testimonio, qué instrumento tan valioso la Virgen en tu vida, la Virgen en tu conversión, en tu cambio de agujas. Gracias a ti, Cristina, que es verdad, el amor de la Virgen yo creo que es el sentimiento más bello que uno puede experimentar y que le puede llevar solo a un amor aún más grande, que es el amor de Dios, ¿no? Por eso abrámonos a ese amor, ¿no? Y no hay alegría más grande que compartir ese amor con los demás, porque recuerdo a los videntes que dicen en Medjugorje, dicen, lo que más les cuesta describir en la aparición y de la aparición es el amor que sienten de la Virgen estando con ella. Eso es lo que más les impacta y no tienen palabras para ello. Yo tampoco, no la he visto nunca, pero he sentido su amor. Y es difícil de explicarlo, solo puedo invitar a todos a que se abran a él, ¿no? Que solo les llevará por buen camino. Filka, muchísimas gracias. Amigos, qué importante, madre mía, qué importante es sentirte abrazada por la Virgen. Abrazados todos en el Señor, pero abrazadas sobre todo por la Virgen, bajo su manto, bajo su protección. Es inexplicable, es verdad, es lo que dice Filka. No, tú te sientes amado, pero no sabes cómo explicarlo con palabras. Bueno, y si no habéis experimentado esto, pues ya sabéis, Dios, la Virgen, el Padre, están todos aquí con los brazos abiertos para todos vosotros. No lo dudéis, no os sintáis solos, abrazad, creer. Gracias.